un hombre, cubierto de sangre, llega jadeando ante la prisión. Le entrega una joya a la chica encarcelada. Es una reliquia sagrada del templo, capaz de revertir el tiempo. La robé. Inténtalo tú, pero mi poder es demasiado débil. No puedo activarla. Antes de terminar la frase, el hombre cae pesadamente al suelo. Usó hasta su último aliento para despedirse de la chica. Lo siento, no pude cumplir nuestra promesa. Su mano cayó sin fuerzas. Y también se llevó la última esperanza de la chica. Said, por favor, no me dejes. La chica estaba desconsolada. La última persona en este mundo que era increíblemente valiosa para ella, y su vida fue arrebatada por el templo. La niña tuvo 3 nombres. Antes de los 5 años, en el orfanato. Su nombre era Rosie. Después de despertar su poder, fue enviada al templo, y su nombre cambió a Rosie Tryan. Tryan es el apellido que se les da a los nacidos con muy poco poder mágico. Hay incontables niñas como ella. Hasta que cumplió 11 años, un hombre llamado Julian Knott la encontró. El hombre decía ser el medio hermano de Rosie. Su madre era la hija del conde Knott. Hoy ha venido a llevarla de vuelta a la mansión del conde Knott. Siento mucho haberte encontrado tan tarde. Yo también me enteré de tu existencia hace poco. A partir de hoy, serás Rothstein. La repentina aparición de un hermano dejó atónito a Rosie. La familia del conde Rothstein es una de las más ricas del imperio, y siempre se ha opuesto al templo. Pero en ese momento, Rosie no se preocupaba por nada de eso. Solo le importaba una cosa. Finalmente tenía una familia. Julian abrazó a Rosie. Te prometo solemnemente, mi querida hermana, que solo te preocupes por crecer feliz. Nunca dejaré que sufras ningún daño como yo. Así, Rosie regresó a la mansión del conde con su hermano. Comenzó a vivir una vida de lujo. Más tarde descubrió que su hermano Julian era muy extraordinario. Se dice que, aparte de los sacerdotes y magos, él es el más fuerte reconocido entre los humanos comunes, y también el heredero de la familia Knott, como la hermana menor más querida por su hermano. Rosie disfrutaba de una felicidad sin precedentes. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Más de un año después de su regreso a la casa del conde, Julian sufrió repentinamente un accidente. Está desanimado. No solo cambió radicalmente su personalidad, sino que también olvidó que tenía una hermana. Rechazaba a Rosie constantemente. Esa niña es mi hermana, decía. ¡Qué broma! Esto hizo que Rosie se diera cuenta claramente de que, entre ella y su hermano, el más fuerte, existía un abismo insalvable. Debido a la decepción de Julian, toda la familia cayó en el caos. Para dejar de ser una carga, el inseguro Rosie abandonó la mansión del conde, y regresó al templo, y por esta decisión, se arrepentiría amargamente en los días venideros. Porque la familia Knott siempre ha sido enemiga del templo. En cuanto Rosie regresó al templo, fue encerrado en el laboratorio, convertido en un sujeto de pruebas. Durante 10 años, sufrió todo tipo de torturas. En ese periodo, Julian murió. La familia Knott también cayó en desgracia. Todo fue obra del templo, y Rosie, prisionero, no pudo hacer nada. Hasta que un día, Sacide, que se había colado sigilosamente en el templo, descubrió a Rosie encarcelado. Desde entonces, Sacide solía visitarlo con frecuencia, y se hicieron buenos amigos. Esa era la única luz en la oscura vida de Rosie, pero ahora, incluso Sacide ha muerto. Rosie miraba la gema. ¿De verdad este artefacto puede revertir el tiempo? Pero con su pequeña victoria, ¿realmente puede lograrlo? Recordando a su hermano y a Sacid, asesinados por el templo. El deseo de Rosie alcanzó su punto máximo. Por favor, que el tiempo retroceda. Si le dieran otra oportunidad, definitivamente cambiaría todo esto. Proteger a todos y destruir el templo por completo. De repente, la gema emitió una luz deslumbrante. La gloria de la victoria convergió desde todas partes hacia la gema. Con el despliegue del círculo mágico, Rosie perdió el conocimiento. Su alma pareció ser atraída por algo. Viajó a través del punto de convergencia del pasado y el futuro, en un castillo lujoso. Rosie se quedó mirando fijamente su joven reflejo en el espejo. Realmente había viajado en el tiempo. Mirando la habitación y los muebles familiares, Rosie confirmó que este era el anexo de la mansión del conde, y la fecha en el periódico era exactamente de hace 10 años, el día que su hermano perdió la memoria, el día que él dejó la mansión del conde. Rosie no esperaba tener éxito de verdad, ya que hemos vuelto a hace 10 años. Lo más importante ahora mismo es salvar a mi hermano, Julian, porque tras la amnesia, no solo olvidó a sus seres queridos, sino también las habilidades y conocimientos que poseía. Se convirtió en un gamberro que no sabe de nada.
No solo le quitaron toda su fortuna a sus parientes, sino que además fue atacado por asesinos enviados por el templo. El que una vez fue un favorito del cielo, termina con un destino tan trágico. Es realmente lamentable. Mientras mi hermano siga vivo, Rosie está decidida a protegerlo. El próximo objetivo es ver a Saxide. Gracias a su rescate desesperado, pude tener la oportunidad de renacer. Esta vez, debo agradecerle profundamente su amabilidad. Saxide es de la casa ducal de Daifenlier. Su situación actual debe ser muy difícil, pero ahora mismo, él no se conoce a sí mismo. ¿Será rechazado? El último objetivo de Rosie es proteger la casa condal de Naut y vengarse del templo. El templo se destruyó a sí mismo. Mató a todos los que eran reales. No podemos permitir que lo hagan de nuevo. Pero para luchar contra el templo, debemos evitar la caída de la familia Naut. Poco después de la muerte de Julian, mi abuelo, que era el conde Naut, también falleció. La familia fue tomada por esos parientes incompetentes. Finalmente, debido a su incapacidad para enfrentarse al templo, decayó por completo. Por lo tanto, debo impedir que mis parientes tomen el control de la familia. En ese momento, la doncella Heidi llegó para informar. Ella le dijo a Rosie: el joven Julian ha recuperado la conciencia, pero sufre de amnesia. Su último recuerdo se remonta a 7 años atrás. Es decir, cuando tenía 17 años. Recuerdo que mi hermano dijo una vez que durante su adolescencia fue especialmente rebelde. Era un cabeza hueca y un chico malhumorado. Es decir, mi hermano ahora no es ese hermano loco por su hermana menor, sino un pequeño demonio indomable. Pero ahora, es precisamente cuando esos parientes están tramando algo. Llévame con mi hermano. En ese momento, Julian estaba desconcertado. Ayer era hijo único de un carnicero de pueblo, y pasaba sus días entre las peleas de su padre ludópata y su madre alcohólica. Se decía que su madre era una niña rica, y su padre un sirviente de su familia. Tuvieron un romance y lo concibieron a él. Acababa de huir de su hogar y refugiarse aquí, cuando su madre la abandonó, siendo ella aún muy pequeña, tal vez debido a su familia disfuncional. Julian tuvo una adolescencia excepcionalmente rebelde y turbulenta. Los vecinos lo apodaron el mocoso del carnicero. Para su sorpresa, al despertar se encontró con que tenía 24 años. Su propia madre era en realidad la hija del conde Naut. Su ayudante, Chulba, se lo contó, desde que el conde la recogió a los 19 años, y heredó el apellido Naut. Julian creció a pasos agigantados en 5 años, convirtiéndose en la más fuerte en todos los campos. Incluso fue elegida como heredera del conde, solo que últimamente, debido a una lesión, presenta síntomas de amnesia. Esta es la 15ª vez que le informo de la situación. Señorito, ver a un amigo con el que crecí hablándome con tanto respeto, pone a Julian muy incómoda. Que se comporte con normalidad. Pero ahora ya no soy su vecino y amigo de antes. Ya no soy su vecino ni amigo de antes, sino su ayudante contratado. Si aún no me cree, ¿le importa que vuelva a tener 17 años? ¿Y le hable con franqueza como antes? Eso es precisamente lo que Julian espera. Esta situación le resulta muy incómoda. Entonces no me contendré. ¿Por qué tu cabezota no me cree? Te lo he repetido 15 veces. ¿No puedes creerme, hermano? Si no fuera porque estás malherido, te daría un buen golpe. Ya basta, ¿quieres? Anda ya, carnicerito. Sigue la misma receta, el mismo sabor, viendo sus heridas por todo el cuerpo. Julian no pudo evitar creer que todo era verdad. Una criada informó que la señorita Rosie había llegado. El ayudante estaba algo nervioso. Aún no le había contado a Julian sobre la señorita Rosie. Julian también estaba confundido. ¿Quién era Rosie? Ya sé lo que ha pasado. Quiero ver a mi hermano. Un simple hermano dejó a Julian en blanco. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo tuve una hermana? Porque su memoria se quedó atascada hace 7 años. Así que, frente a su hermana, con quien se reunió hace un año, la reacción de Julian fue bastante fría. ¡Qué broma! Esta chica es mi hermana, Rosie en su vida pasada. A causa de esa frase, hirió su sensible e inseguro corazón, por lo que abandonó la mansión del conde. Como resultado, fue encarcelada por el templo, y esta vez, Rosie se presentó a Julian voluntariamente. Soy Rosinote, es tu hermana por parte de madre. Hermano, cuando tenías 12 años, mamá se fue de casa. En realidad, era porque estaba con otro hombre, y me tuvo a mí. Liu Lian se quedó impactado al escuchar eso. ¿Qué clase de persona era su madre? Claramente era una noble, y se escapó con otros hombres 2 veces. Dar a luz a un niño y abandonarlo es sencillamente absurdo. ¿Qué descerebrado te ha contado esas cosas? ¿Cómo pueden permitir que una niña sepa de estas inmundicias?
Pues me lo has contado tú, hermano. Julian se queda sin palabras. He sido yo mismo, pero tú eres mi hermano. Tú me trajiste de vuelta. Tú me hiciste sentir el amor de una familia. Dijiste que siempre me querrías, me amarías y serías responsable de mí. ¿De verdad no recuerdas nada de eso? Ante la franqueza de Luo 11, Liu Lian tiene la cabeza hecha un lío. No puede evitar quejarse. Ahora mismo ni siquiera puedo cuidarme a mí misma. Y de repente aparece un mocoso del que tengo que responsabilizarme. ¿Qué diablos? El ayudante que tuvo una mala entrevista. Surba. Rápidamente tapó la boca de Julian. Señorita Rossi, no te lo tomes a pecho. Este tipo todavía no está lúcido. No para de decir tonterías. Rossi, al ver esto, le recuerda amablemente a Zulba. Si sigues tapándole la boca a tu jefe así, con el carácter de tu hermano, seguro que no te lo va a perdonar. Precisamente por eso tengo que hacerlo. Porque una vez que recupere la memoria, seguro que me culpará. Por haberle gritado a mi querida hermanita. ¿Por qué no me arrancaste la boca? Y luego se pasará un mes sin comer ni beber, sufriendo todo el día, repitiendo, ¿cómo pude ser tan grosero con la pequeña Rousy? Julian sentía que se había sacado la lotería. ¿Cómo podría ser yo esa clase de persona? Mirando las miradas fijas de los tres sobre mí, la paciencia de Julian finalmente se agotó. ¿Qué quieren que haga? ¿Despertar y ser una noble o el ser más poderoso? ¿Tiene sentido? No sé nada de esta vida. ¿No puedo tener miedo? No importa si tengo que volver al matadero. Viendo a su hermano mayor enfadarse tanto delante de ella, Rossi sentía mucho dolor. El antiguo Julian era fuerte y amable. Era su apoyo y el pilar de la familia. Pero ahora él es como un niño perdido. Ni siquiera sabe quién es. Julian, una vez que se calmó, se sintió un poco avergonzado. Justo iba a decir algo cuando Rossi me interrumpió. Hermano, la verdad es que ahora mismo tienes la cabeza completamente vacía, sin saber nada. Pareces un caso perdido. Pero la casa del conde Naut no te permitirá que alguien como tú sobreviva fácilmente. Y menos ahora que el abuelo no está. Las palabras de Rossi hicieron que el rostro de Julian cambiara. Al ver eso, Rossi, que la sirvienta traiga el contrato que preparamos antes. Julian Not está dispuesto a transferir todas las propiedades a su nombre, a Rossi Not. Julian aún no había reaccionado, cuando Rossi le puso el sello en la mano. Hermano, ahora séllalo inmediatamente, por favor. Julian tardó un buen rato en reaccionar. Un momento, mocoso avaricioso. Mira tu ropa y joyas tan caras. A tu edad ya aprendiste a malgastar el dinero, pero todo esto me lo regaló mi hermano. Julian no esperaba haber gastado tanto en su hermana. Pensaba volver al campo y seguir con la carnicería. No esperaba. Además, tengo que cuidar de una hermana que apareció de la nada. Mantener a esta mocosa es muy caro. Solo con mi negocio de carnicería. ¿Cómo podría permitírmelo? Oye, mocosa. Si decido dejar la mansión del conde y volver a mi pueblo, ¿qué piensas hacer? No tengo a dónde ir. Julian, ¿vendrías conmigo? Rousy guardó silencio un momento. Debo quedarme en la casa del conde. Después de todo, solo si sostengo a la familia en esta vida, él podrá salvar a mi hermano. Pero Julian secretamente planeaba que sería mejor que los hermanos se separaran de nuevo. En ese momento, Rousy volvió a urgir a Julian a sellar el acuerdo de transferencia. ¿No ibas a volver al campo? Entonces, date prisa y sella los documentos para transferirme todas tus propiedades. Después de todo, si no te lo hubiera recordado yo, probablemente ni siquiera sabrías que tienes propiedades. Viendo que Julian todavía dudaba, Rossi lo provocó deliberadamente. ¿O te arrepientes? Así que el chico gamberro del matadero. ¿Todos son así de volubles? Hermano, nunca pensé que fueras así. Ante las dudas de Rossi, Julian se puso inmediatamente nervioso. ¿Cómo podría ser yo así? Arrancó el contrato, lo selló directamente, e incluso infundió magia, garantizando el efecto legal del contrato. Al ver que todo había terminado, Rossi suspiró aliviado. Julian lo miró con impotencia. Como eres mi hermana, no te lo voy a tener en cuenta. A partir de ahora, ahorra dinero. No despilfarres a lo grande, ¿entendido? Al mismo tiempo, sintió algo de amargura. Escuché que antes de perder la memoria, le tiene un cariño extremo a su hermana pequeña. No esperaba que este pequeño solo tuviera ojos para el dinero. ¿Será que esta supuesta relación de hermanos se mantiene solo gracias a que él continuamente gasta dinero? En ese momento, irrumpió de repente un grupo de personas. Le metieron a Julián varios documentos en las manos, para que los procesara rápidamente. Le apremiaban con sus múltiples voces. Estos son documentos muy urgentes. Por favor, fírmelos rápido. Julian mira los documentos confundida. ¿Qué es todo esto?
No entiendo nada. Si no entiende, fírmelos primero. Solo apúrese a firmar. No me diga que ni siquiera sabe cómo inyectar magia. ¿Se les olvidó sellarlo? A Julian le dolía la cabeza por el ruido. El oficial adjunto Chulba quiso intervenir para detenerlos, pero lo empujaron a un lado. En ese momento, se fijó en Rosie, que tenía el contrato en la mano. A Chulba se le ocurrió una idea. No pierdan más tiempo. El joven Julian acaba de transferir todas sus posesiones a la señorita Rosie. Todos se acercaron para examinar cuidadosamente el contrato. Resultó ser real. Al azar, se dio la vuelta y salió corriendo. ¿Por qué no lo dijiste antes? ¡Qué pérdida de tiempo! Se olvida de todo, pero aún recuerda mimar a su hermana. ¡Qué loco! Al ver a los tres de Son Juan ir y venir tan rápido, se quedaron sin palabras. Ahora ellos deberían estar buscando a su nuevo amo, ¿no? Julian no entendía. ¿Son esos parientes a los que mi hermano les arrebató el puesto de heredero antes? Si tu hermano hubiera sellado esos documentos, ahora toda su propiedad pertenecería a ellos. Julian y Chulba lo entendieron de repente. Si Rosie no le hubiera apremiado a transferirla, sus parientes le habrían despojado de toda su propiedad. Este chico no es codicioso, sino que está protegiendo esos bienes de forma indirecta. Pero señorita, esa gente seguramente volverá a acosarte. Te acosarán día y noche. ¿Podrás soportarlo? Rosie dijo con confianza. Es mejor que acosen a mi hermano. Después de todo, ahora necesita admiración. No te preocupes, no les entregaré el dinero. Julian no esperaba que este niño, a pesar de su corta edad, pero que siempre piensa en sí mismo. Juliana le da las gracias a Rosie, y le ofrece generosamente irse con ella de aquí, y volver al campo. Aunque no tendrían una vida lujosa, al menos no tendrían que lidiar con parientes con malas intenciones. Pero Rosie le aconsejó que no pensara en irse. El abuelo adora a mi hermano. Él está aquí. Para ti, este es el lugar más seguro. Pensando en ese grupo de personas con documentos que lo obligaban a sellar, Julian no estaba de acuerdo con Rosie, porque es aquí. Solo se atreven a venir con documentos. Si estuvieran afuera, vendrían con cuchillos. Julian rompió a sudar frío. El ayudante Chulba le preguntó a Rosie cuáles eran sus planes. Después de todo, la joven señorita Rosie parece un blanco fácil. Esos parientes seguramente no se detendrán ante nada, pero Rosie no se inmutó en absoluto. Consoló a Chulba diciendo que si no funcionaba con palabras, recurrirían al poder del dinero. Julian se dio cuenta de repente de que Rosie no era tan débil como parecía. Actuaba con calma, su mirada era firme, y poseía una confianza que superaba su edad. Rosie le pidió a Julian que descansara bien. Al irse, le hizo una advertencia especial que debía recordar, que no creyera en ninguno de sus parientes allí, pero que tampoco se preocupara demasiado. Ella protegería a su hermano. Julian sentía una mezcla de emociones. Era un niño tan pequeño, y aún así hablaba de protegerse a sí mismo. Preguntó a Chulba si antes él y Rosie tenían tan buena relación. Sí, usted mimaba mucho a la señorita. Incluso siempre la mantuvo escondida en otra residencia, cuidándola con esmero, hasta el punto de que Chulba también se sorprendió al ver el comportamiento de Rosie, el juicio de la señorita sobre la situación, y su capacidad para predecir la dirección futura son asombrosas. No parece para nada una jovencita ingenua, ¿verdad? ¿No crees que se parece a mí en eso? Ante la descarada jactancia de Julian, Chulba no ocultó su expresión de desprecio, pero aún así, pacientemente explicó: señor, usted es como una bestia feroz de mal carácter, mientras que la señorita es un animalito tierno y adorable. Aparte de que ambos tienen cabello plateado y ojos cerrados, la impresión que da es completamente diferente. Julian recuerda a Rosie. Acaba de tener una expresión de decepción fugaz. Este chico debe estar pasando por un mal momento. Siempre ha sido el hermano mayor que apoya. De repente se convierte en alguien confundido que no sabe hacer nada. Incluso tiene que proteger a su hermano mayor a la inversa. Hasta le transfirió todas sus propiedades. Supongo que es una especie de consuelo. Julian le preguntó a Schultz a cuánto ascendía su fortuna. Después de todo, él era el heredero del conde, así que debería tener unos 5.000 de oro. Schultz escribió en su cuaderno una cifra aproximada. Julian se quedó atónito con solo un vistazo. 137.000 millones. En el interior del ducado de Daifenlier, dos sirvientas susurran algo en voz baja. He oído que el joven maestro Said ha roto otro compromiso. Sí, ya es la cuarta vez. Sería mejor que simplemente obedeciera a los ancianos de la familia. Está enfermo y aún así es tan terco. Rechaza a todas. Said se acurruca junto a un lobo blanco.
Él soportaba con todas sus fuerzas el dolor físico, aunque estaba extremadamente débil. Consolaba al lobo blanco, cuyos ojos reflejaban preocupación. No te preocupes, lo soportaré. No me rendiré. La niña era la hermana menor del heredero del condado, pero en ese momento, un chico le estaba maltratando salvajemente. ¿Cómo es que todavía se queda en la mansión del conde? Largo de aquí con tu hermano carnicero. El chico se llama Loy. Es el hijo único del tío materno de Rousey. Al principio, creía que podría ser el heredero de la familia, pero el regreso de su primo Juliano, hermano de Rousey, rompió sus sueños. Al ver que Rousey no reaccionaba, Loy se vuelve más descarado. Norte. El condado de los nobles detesta el templo. Desde el principio, usted no tenía derecho a entrar en esta mansión. Resulta que el abuelo materno de Rousey, Calibano Norte, gracias a su esfuerzo desde cero, se convirtió en el magnate más rico del imperio. Consiguió el título de conde gracias al dinero y a los matrimonios concertados. Sin embargo, en un pasado desconocido, él fue esclavo del templo. En ese entonces, acumuló odio y hostilidad hacia el templo, considerando la destrucción del templo como el objetivo de su vida. Y cuando Julian recogió a Rousey para llevarlo a casa, le dijo que su padre biológico era un sacerdote de bajo rango. La sangre de su abuelo corre por sus venas, la sangre del dios odiado, Sincan. Rousey también heredó un poco de victoria. Julian instaló a Rousey en la casa de huéspedes, para que se encontrara lo menos posible con su abuelo y otros parientes. Después de todo, los parientes aquí son codiciosos y astutos. Cuando Julian regresó, también sufrió mucho. En ese entonces, Julian juró proteger a Rousey. No permitiría que esas personas la lastimaran. Pero ahora Julian está gravemente herida y con amnesia. Rousey, que ha perdido su protección, inmediatamente fue acosada por sus parientes mortales. Tu madre huyó hace mucho del condado. A tu abuelo tampoco le agradas, perro faldero del templo. Lárgate de aquí y vuelve al templo ahora mismo. Si esto fuera mi vida pasada, la tímida Rousey se habría sometido a los insultos y golpes. Pero ahora, ya no dejaré que me intimiden como antes. Los golpes de Loy se volvían cada vez más fuertes. Con la mano levantada, estaba a punto de golpear a Rousey en la cara. Rousey gritó de repente, y cayó al suelo. Loy estaba un poco aturdido. ¿Cómo es que se cayó así? Pero al segundo siguiente, un grupo de personas se abalanzaron sobre ellos. Eran las 3 personas que habían obligado a Julian a sellar el documento. Ahora habían cambiado su objetivo. A Rousey. Rousey se desplomó en el suelo, débil, y dijo, todos, me siento muy mareado ahora. Reunámonos en mi habitación más tarde para discutirlo. Después de todo, tanto dinero para mí, es realmente insoportable. Loy captó la palabra clave con perspicacia. ¿Qué dinero? Esto es. Notó la transferencia de propiedad que Rousey había dejado caer al suelo. El archivo. Lo cogí, lo miré y me asusté tanto que me caí de culo. 137.000 millones. Todos estos bienes han sido transferidos a este tipo. Rousey está satisfecho con la reacción de Loy. ¿Lo ves? Acabas de rechazar a alguien que posee 137.000 millones de monedas de oro. Rousey está actuando con intensidad. Sigues haciéndote la víctima de que el abuelo no está en casa. Originalmente quería darle este dinero a mi tío mayor para que lo guardara. Pero viendo tu reacción de ahora, primo, parece que tendré que reconsiderarlo. Cambia de tema, primo. Me has dicho que vuelva al templo. ¿Por orden de mi tío mayor? ¿Quiere que done todo este dinero al templo? Todos los presentes se quedaron atónitos al escuchar esto. Loy lo negó furiosamente. Rousey, mirando la costosa ropa de Loy, la ropa que lleva mi primo, es fibra de etang, una importante fuente de ingresos para el templo. Parece que el primo no ha tenido prejuicios contra el templo desde el principio. De lo contrario, ¿por qué seguiría usando ropa hecha de esta fibra? Rousey se acercaba paso a paso a Loy, que estaba atónito. Parece que tú tampoco eres apto para estar en la familia Not. Rousey advirtió a Loy, en el futuro, por favor, cuida tus palabras. Aunque vengo del templo, mamá sigue siendo una problemática fugitiva, pero nunca me siento inferior. En mi vida pasada, debido a mi baja autoestima, abandoné a mi hermano, y eso resultó en un error del que se arrepintió toda su vida. No puedo volver a fallarle a mi hermano y a su amor. No importa mi origen, no importa si mi hermano recupera la memoria o no, él vivirá con dignidad y correctamente. Para proteger a su poético hermano, la chica lidia con parientes codiciosos y astutos. Sin embargo, Rousey entiende que todavía es Janine. Es difícil mantenerse solo por mucho tiempo. Pone su esperanza en su abuelo materno. Él es en toda la mansión del conde, la persona más capaz de proteger a su hermano. Pero mi abuelo materno está negociando en el extranjero en este momento.
En su vida anterior, tan pronto como recibió la noticia del nacimiento de Yurian, partió inmediatamente de regreso a casa, pero en el camino sufrió un repentino desprendimiento de tierra. Quedó atrapado durante mucho tiempo. Cuando finalmente llegó a la mansión, Yurian ya había fallecido. Esta vez, debo traer de vuelta al abuelo lo antes posible, y aprovechar esta oportunidad para ganarme su confianza. Elevar el estatus de mi familia. La mirada de Rousi estaba llena de determinación. Mi hermano tardó 5 años en convertirse en el humano más fuerte. Si él empieza a entrenar de nuevo ahora, seguro que también lo conseguirá. Siempre y cuando mi hermano controle por completo a la familia Not, podrán trabajar juntos para destruir el templo y vengarse. Mientras tanto, Bo está sufriendo la furia de su padre. Meloch mira a este hijo inútil, rechinando los dientes de rabia. Inútil, por un momento de placer, perdió una cantidad tan enorme de dinero. Más de 100.000 millones de monedas de oro. Esa niña dijo que originalmente quería confiarlas a su. Este inútil hijo lo arruinó todo. Meloch estaba extremadamente frustrado. Necesitaba desesperadamente esa enorme suma para cubrir sus deudas. Tenía que recuperar el dinero antes de que su padre volviera. Ordenó a sus sirvientes que encontraran la manera de retrasar al tío el tiempo en que el duque regrese, ya sea cortando puentes o provocando un accidente. Si pudiera hacer que mi padre tuviera un accidente, mucho mejor, porque Julian transfirió todas sus propiedades a Rosie. Así que Rosie, naturalmente, fue acosado por los sirvientes. Esta es la inversión prometida antes del negocio del joven maestro. Por favor, firme aquí. Sí, pero no sé leer muy bien. Espere un momento, por favor. La razón del rechazo de Rousi dejó atónito al vasallo. Lo siento, no estudié mucho en el templo. Hay demasiadas palabras que no conozco. Qiachen se impacientó. Instó a Rousi a que simplemente firmara y sellara. Rosie sabe lo que traman. Se ríe con sorna y les aconseja que no sigan presionando. De lo contrario, acabarán con el trabajo a medias. Y es posible que incluso inviertan toda su fortuna en manos ajenas. Qiachen sabe que Rosie no es fácil de engañar, así que se va con la cola entre las piernas. Rosie mira el periódico que tiene en sus manos. En él se informa sobre Sacide, noticias de la 4ª ruptura de compromiso. Rousi miraba atentamente la expresión del joven, melancólico de la foto. Así que este era el aspecto de Sacide de pequeño. Existen 4 familias ducales en el imperio, cada una capaz de controlar una de las 4 bestias divinas: agua, fuego, hierba y tierra. Y Sacide es el líder de la familia Davinril, que controla la bestia divina del fuego. Los jefes de familia nacen con un poderoso poder mágico. Este poder mágico abundante debería ser absorbido por las bestias divinas. Pero en las últimas décadas, la fuerza de las bestias divinas ha disminuido repentinamente, debido a que las bestias divinas no pueden soportar el exceso de poder mágico de los jefes de familia. El poder mágico sin salida choca entre sí dentro de sus cuerpos, causándoles un gran sufrimiento. Originalmente, se podía usar la torre mágica para producir sedantes que aliviaran temporalmente el problema, pero debido a la escasez de materias primas, la producción de sedantes se detuvo. La familia Davinril se vio obligada a pedir ayuda al templo, pero el templo les exigió una bestia sagrada como precio, a pesar de los esfuerzos de Saxide por evitarlo. Finalmente perdieron a la bestia sagrada. El templo encerró a la bestia sagrada y a Rousi juntos, y realizar varios experimentos, hasta que un día, Rousi conoció a Hasid, quien se había colado en el templo para ver a la bestia divina, y gracias a que Hasid había estado encerrado, Rousi se enteró de que había estado en esa mazmorra durante 7 años. Desde entonces, cada vez que la energía espiritual se debilitaba con la luna llena, Saxide iba al templo. Durante esos 3 años, hablaron mucho. Saxide le contaba sobre los cambios en el mundo exterior. Ambos compartían sus historias. Con el tiempo, Luo se desarrolló sentimientos especiales por Saxide. Se enamoró de ese hombre amable. Aunque no se lo había confesado, él sentía que Saxide también sentía lo mismo por él. Hasta que Saxide dio su vida para conseguirle la santa reliquia que permitía retroceder en el tiempo. Luoxi tuvo una segunda oportunidad. Al ver a Saxide en problemas, a Luoxi se le ocurrió una idea audaz. En esta vida quiero devolver el favor. El 4º rechazo de compromiso de Saxide es una buena oportunidad. Rose escribió una carta extensa y detallada. Rose de la casa del conde Norte, desea comprometerse con el jefe de la casa del duque Davinril. Saxide, en esta vida, te encontraré yo. Heidi se sorprendió al ver a Rose escribir la carta. Señorita, cuando aprendió a escribir, resulta que Rousi antes no podía aprender a escribir, sin importar cuántos maestros le consiguiera Julian. No servía de nada.
Fue en su vida pasada, con la paciente ayuda de Sacid, que finalmente aprendió. Rosie le pidió a Eddie que guardara el secreto, explicándole que fingía no saber leer ni escribir, para engañar a esos familiares. Rosie fue a buscar a Julián con la carta de compromiso, pero en la esquina se encontró de nuevo con Boy. Inesperadamente, Boy cambió su arrogancia habitual. Ni siquiera dijo una palabra y se dio la vuelta. Rosie supo de inmediato que este chico seguramente fue regañado por su padre, por lo de la última vez. El sol ya estaba alto en el cielo, pero Julian seguía durmiendo profundamente. Surba vio a Rosie hacer una reverencia respetuosa. Surba era un buen amigo de Julian, y también su diligente y responsable ayudante. Rosie recordó a su hermano, quien solía bromear diciendo que Surba, a pesar de su personalidad seria y rígida, tenía una debilidad por las cosas lindas, pero es un hombre honesto y confiable. Para las personas que él aprueba, les dará toda su lealtad. También cuidó mucho de Rosie, en su vida anterior. Después de que su hermano abandonara la mansión del conde, Surba también lo siguió constantemente. Hasta el final, sacrificó su vida para proteger a su hermano. Por lo tanto, Rosie confiaba plenamente en Surba. Rosie le pidió que fuera a buscar el sello de su hermano, mientras él iría a despertar a su hermano. Hermano, despierta. Firma y vuelve a dormir. Al oír que necesitaba el sello de nuevo, Julian, con los ojos aún pesados por el sueño, le preguntó con resignación: ¿qué quieres de mí esta vez? No hay nada que llevar, porque mi hermano ya es un perfecto indigente. En ese momento, Julian notó el broche que llevaba Rosie. Solo pensó que el diseño era demasiado ostentoso y sin gusto. Sí, pero es el primer broche que mi hermano me compró. Julian se quedó sin palabras. Cierra esa bocaza de una vez. Rosie le metió la carta de compromiso y el sello a su hermano en la mano, urgiéndole a que sellara rápidamente. En ese momento, Surba se fijó en el contenido de la carta. Su voz se alzó repentinamente. Señorita Rosie, ¿está usted bromeando? Al ver que su hermano sellaba obedientemente, Rosie se da cuenta de que va en serio. Surba está muy nervioso, pero señorita, pero es un compromiso. Julian, que estaba a punto de dormirse, se despierta al instante. Mocoso, ¿te atreviste a comprometerte a escondidas? Y aprovechaste mi descuido para engañarme y hacerme firmar. Rosie le da una palmada en el hombro. Hermano, aprovecha esta oportunidad para aprender la lección. Recuerda que no debes sellar las cosas tan fácilmente en el futuro. Julian solo pensó que era absurdo. Tú, un héroe tan poderoso, incluso vienes a consolarme. Surba pensó que estaba acabado. Cuando Julian recupere su memoria, definitivamente matará a su yo del pasado que ayudó a obtener el sello. Él miró ansiosamente a Rosie para confirmar que este compromiso era solo una propuesta. No tiene por qué salir. Bien, ¿verdad? Después de todo, la situación de la familia del Finriel tiene muchos factores limitantes. La calmada respuesta de Rosie es que no tiene por qué salir bien. Después de todo, hay tantas familias proponiendo matrimonio. No estoy segura de si me mirarán siquiera. Julian no entiende nada. Rosie le dijo que descansara bien, que ella volvería a la hora del almuerzo. ¿Para qué vas a volver? Pues porque te echo de menos. Mientras tanto, el abuelo materno de Rosie, es decir, el conde Calidanot, se acercaba a toda prisa a Soren. Su séquito lo consuela diciéndole que no se preocupe. Quizás el joven Julián ya haya despertado. Se ve a un anciano, polvoriento, pero con un espíritu excepcional, que detiene la mano rígida. Eso es, por supuesto, incluso por su querida hermanita. Seguramente ya habrá despertado. La niña cuida con cariño a su hermano, gravemente herido y amnésico, pero mi hermano no dejaba de mirar la ropa de Rosie. Julian no lo entendía. Solo habían pasado unas horas. ¿Por qué este mocoso se había cambiado de ropa? Le preguntó a Rosie por qué de repente quería comprometerse, pero Rosie no se molestó en explicárselo. Julian se enfadó un poco, y se giró para reprender al ayudante de campo Chulba por ayudar a traer el sello. Rosie se mostró desconcertada al ver a su hermano enfadarse repentinamente. ¿No dijiste que volverías solo a casa? Si no te importo, ¿por qué te enfadas? Julian no podía describir lo que sentía, aunque ya había perdido la memoria. Solo había visto 2 veces a esta hermana que apareció de repente. Sin embargo, estaba muy enfadado. Sentía una repulsión visceral hacia el compromiso de Rosie. Cholbarton no es bueno. Joven amo. Parece que todavía conserva su instinto de mimar a su hermana. Si recupera la memoria, quizás me regañe hasta la muerte. Definitivamente pensará en su futuro. Cholbarton espera por primera vez que Julian no recupere la memoria. Julian le pregunta a Rosie, tanteando el terreno. Ayer, con el acoso de esos padres, ¿fue muy duro?
Después de todo, tú eres tan niño pequeño que de repente recibe activos transferidos. Esos parientes codiciosos no se rendirán. Hizo una pausa y sugirió, ¿por qué no me devuelves ese dinero? Yo te lo guardo, hasta que seas mayor de edad. No dejes que Rosie rechace a su hermano directamente. Oí algo así en el orfanato cuando era niña. Guardaré bien este dinero por ti, hasta que crezcas y te lo devuelva. Nunca te fíes de esas palabras. Si además añadimos, voy a invertir el dinero para ganar mucho dinero, entonces, más te vale huir rápidamente. Julián no tuvo más remedio que renunciar a su hermano. También lo hago por ti. Ahora debes estudiar mucho y recuperar todas las habilidades que has olvidado. Cuando llegue ese momento, te devolveré el dinero. Pero actualmente, Julián, con una edad mental de solo 17 años, está en plena fase de rebeldía política. No tiene ningún interés en estudiar. Rosie está algo desanimado, pero al menos debería animarlo a intentarlo. Quizás su hermano sea un genio. Julian se siente profundamente impotente. No le queda más remedio que aceptar. Bueno, inténtalo. No se puede hacer nada. Es que es un hermano muy comprensivo. En ese momento, Zulba informa de una noticia. En la próxima reunión de lectura, los mayores de la familia planean decidir sobre la herencia de esa propiedad. Esto ya estaba dentro de las expectativas de Rosie. Estos parientes llevan mucho tiempo echándole el ojo al dinero. Sin el abuelo o Julian y los demás, ni siquiera con Ryder, será realmente difícil de manejar. Lian Liu puso cara de disgusto tras escuchar eso. Ese dinero es mío. ¿Con qué derecho deciden sobre él sin mi consentimiento? Luo 11 le dijo con calma que no se preocupara, que solo se concentrara en recuperarse, y que debía corregir algo. Ese dinero es mío, no de tu hermano. Lo guardaré bien. Luo 11 le preguntó a Suerva en privado, y se enteró de que su abuelo ya había llegado a Suolun. La siguiente parada de Suolun era Tepan. En la vida anterior, su abuelo sufrió un derrumbe allí, y se retrasó para la ejecución. Esta vez, tenía que hacer que su abuelo cambiara de ruta. Vuelvan a la línea rápido. Rosie saca una carta. Se la da a Zulba para el abuelo. Querido abuelo, soy Rosie. Quiero comprarle algo. Por favor, en su camino de regreso, haga un brazalete de conchas. No importa el precio que pida. Estoy preparado para ofrecerle una compensación satisfactoria. Espero con ansias el día en que nos encontremos. De repente, Zulba recordó, la pulsera de Beck. ¿No era acaso el primer proyecto de negocios del duque? Exacto, por lo tanto, no puede ignorar mis palabras. Zulba, no entiendo para nada el lenguaje que Rosie ha usado en esta carta. Rosie explicó que la intención era que resultara ininteligible. Por eso le escribió así, para despertar el interés de mi abuelo. Al menos, para despertar su curiosidad. No, ya verás, Zulba, conseguiré el reconocimiento de mi abuelo. Dentro de la estación de comunicaciones en Soren, el conde leía una carta enviada por Subar, que explicaba que Julian ya había despertado, pero que sus heridas eran graves y sufría de amnesia. En ese momento, notó otra carta. Al darse cuenta de que era de Rosie, el conde se sorprendió un poco. Esa niña a la que solo había visto una vez. ¿Qué quieres de él? Recordando a Julian, cuando recién trajo a Rosie a casa. Lo protegía en todos los sentidos. Ni siquiera permitía que la familia lo viera. ¿Tenía miedo de que pudiera lastimarlo? El conde sabe que este niño tiene la sangre de un dios que él odia, pero al fin y al cabo es su propia nieta. No debería ser tan insensible. Tras leer atentamente la carta de Rosie, el conde ordenó repentinamente a su sirviente que cambiara la ruta de regreso. El sirviente estaba sorprendido por la petición de una nieta con la que nunca había hablado. Iba a cambiar la ruta. El conde dijo con seriedad, ¿qué petición? Es un trato, un principio que siempre sigo en los negocios. Es que no importa con quién negocie, siempre respondo a una primera oferta sincera. Y además, Rosie está dispuesto a darme una recompensa satisfactoria. ¿Cómo podría negarme? Partamos ahora mismo. Zulba respondió, mirando a Julian con expresión aturdida. Con la espada en mano, se acercaba lentamente a él. En sus oídos resonaba la fría voz de Julian. Zulba, me has decepcionado mucho. Has llegado incluso a usar el sello para que yo aprobara el compromiso de Rosie. Eso es imperdonable. Zulba quería explicarse, desesperado, pero Julian, sin decir palabra, desenvainó su espada. Un frío destello de la hoja. Zulba abrió los ojos de golpe. Menos mal, solo era un sueño. Como el ayudante más afortunado de Julian, Zulba siempre ha cumplido diligentemente con Julian, y ha obedecido sus órdenes. Satisfacer todos los deseos de la señorita Rosie, pero él tampoco entendía
¿Por qué Rosie de repente quería comprometerse con la familia del duque de Avenfenner? Antes, las dos familias no tenían ninguna relación. En ese momento, de repente, recordó la carta que Rosie le dio al conde. En la carta, Rosie prometió darle al conde una recompensa satisfactoria. ¿Acaso pretende, a través de este matrimonio, consolidar su posición y así proteger al joven Julian? Si el matrimonio se lleva a cabo, el apoyo del duque de Aventier sería sin duda la base que el conde tanto anhela. Aunque la familia del conde Norte y el duque de Aventier, ambos pertenecen a la nobleza, pero sus rangos son completamente diferentes. Por ejemplo, la gran nobleza a la que solo pueden asistir los 4 grandes ducados. Reunión de familias. Es algo inalcanzable para un conde. Si Rosie pudiera comprometerse con el jefe de la familia de Finril, entonces el conde podría tomar su lugar como el jefe de familia de Finril adulto, asistir a la reunión de los grandes nobles. Y el jefe de la familia de Finril, debido a un descontrol de magia, se encuentra en un estado físico muy grave. Según las normas, en ausencia del jefe de familia, la familia de Not, como su prometido, obtendrá mayores derechos. Pensando en esto, Sulva se sintió muy conmovido. Nunca imaginé que la señorita Rosie, siendo tan joven, haría una elección así, por el joven Julian. Antes él siempre pensó que Rosie era una chica amable e ingenua. No esperaba tanta perspicacia. Nadar es conspirar. Chulva entra en el salón. Justo veo a Julian sermoneando con toda seriedad. Rosie, hacía solo unas horas que no te veía. ¿Por qué ya te cambiaste de ropa? Uno no debe solo fijarse en la apariencia. Lo más importante es el contenido. Rosie se siente un poco agraviado. Le pregunta a Julian si ha estudiado en serio. Al hablar de esto, Julian se pone orgulloso al instante, mocoso. Puede que sea un genio. Echo un vistazo al libro y lo entiendo todo. Tengo un talento increíble. En el futuro, si tienes alguna duda, pregúntale a tu genial hermano mayor. Además, el médico jefe dijo que mi recuperación es increíblemente rápida. Rosie escuchó esto con una cara llena de alegría. Escuchad atentamente mientras vuestro hermano se autoelogia. Surva los miraba a ambos con una expresión de satisfacción. Aunque Julian parecía despreciar a Rosie por ser un simple mortal, en realidad, siempre había esperado en secreto su llegada. Antes de su fracaso, Julian siempre encontraba tiempo para tomar el té con Rosie, y decía que era su mayor felicidad. Incluso decía que era su mayor felicidad. Incluso a menudo hacía que Rosie sintiera que era demasiado pegajoso. Si Julian pudiera recuperar la memoria, solo de pensar en la escena actual, podría emocionarse durante un mes entero. Sin embargo, por otro lado, Merok mostró una sonrisa maliciosa. Él supo que su padre podría haber sufrido un deslizamiento de tierra. No solo no le preocupa, sino que se emociona y se alegra de que las carreteras estén cortadas y las comunicaciones interrumpidas. Así que su padre no podrá volver. Seguro que no podrá asistir a la reunión de lectura esta vez. Melok decide aprovechar esta oportunidad para apoderarse de los bienes de Julian y Rosie, tomárselo todo para sí. No solo eso, sino que deben desaparecer por completo. Incluso si nuestro padre regresa, nunca podrá encontrarlos. La chica se arreglaba cuidadosamente cada vez que iba a ver a su hermano. Se ponía la ropa y las joyas que él le había regalado. Lo repetía incansablemente, solo para que su hermano, desanimado, la recordara. Pero la mirada de Julian seguía siendo distante, incluso con un toque de confusión. Él observaba a Rosie cambiarse de ropa frecuentemente, y no pudo evitar bromear. Chiquillo, ¿quieres ser un experto en moda? ¿Te preocupas demasiado por la apariencia? Lo más importante de una persona es su interior. Rosie, al ver que su hermano no reaccionaba, sintió una punzada de tristeza. Parece que esto tampoco funciona. No pudo evitar recordar aquellos días cuando fue llevado de vuelta a la mansión del conde. En aquel entonces, Julian siempre le hablaba con dulzura. Ninguno de los dos tiene padres, así que debemos apreciarnos mutuamente y convertirnos en el único apoyo del otro en este mundo. En ese entonces, Rosie era muy ingenuo. Creo que mi hermano es 12 años mayor que yo, y que no necesito su cuidado en absoluto. Entonces envejeceré 12 años antes que tú. Cuando yo envejezca, tendrás que empujar mi silla de ruedas a menudo para acompañarme. Rosie no quiere que su hermano diga cosas tan negativas. Julian lo calma con una sonrisa. De todos modos, ese día llegará tarde o temprano, para poder comer con nuestra pequeña Rosie, todos los días. En ese entonces, Julian siempre estaba muy ocupado, y solo podía pasar un poco de tiempo con Rosie. A veces quedaban para cenar juntos, pero siempre se cancelaba por varias razones. Rosie se sentaba a menudo a la mesa, viendo cómo la comida se enfriaba. Mi corazón se llenó de tristeza. Pero ahora,
Finalmente pueden comer juntos todos los días, pero mi hermano no me recuerda. Rosie recordó aquellos días en los que aprendía a escribir. No importaba lo torpe que fuera. Julian siempre estaba pacientemente a mi lado. Eres muy inteligente. No te preocupes, tómatelo con calma. Yo también empecé a aprender a los 19 años. Julian le dice a Rosie que no se preocupe. Sea como sea, pequeño Rosie, siempre te amaré incondicionalmente. Incluso si has estudiado durante 60 años, y aún no sabes escribir, pequeño Rosie, ¿también? Por supuesto, Julian respondió sin dudarlo, su voz llena de cariño. Te prometo que incluso si después de 70 años, la pequeña Rosie aún no sabe escribir, su hermano siempre la querrá y la protegerá. Los recuerdos inundaron su mente, y la vista de Rosie se nubló. Pero hermano, ahora ya puedo reconocer todas las letras. Pero tú no recuerdas nada. Respiró hondo, y se obligó a sí mismo a animarse. No podía rendirse, tenía que perseverar. Mi hermano dijo, que bajo ninguna circunstancia, sin importar en qué me convirtiera, él siempre me amará, incluso si deja de amarme, yo puedo amarlo más. Rosie abre el cajón, está repleto de joyas que Julian le regaló, cada una de ellas parece narrar el cariño que su hermano le tiene. Le dije claramente que no comprara, pero sigue enviando con entusiasmo. ¿Cuál debería traer mañana? Seguro que alguno le recuerda algo. Rosie de repente sintió que tal vez era demasiado codiciosa. En realidad, ya estaba muy agradecida de que su hermano pudiera salir del peligro y despertar. Ya con eso era suficiente. Con tal de estar al lado de su hermano, con eso le bastaba. No le importaba si su hermano no lo recordaba. Pero hermano, realmente te echo mucho de menos. Desde su renacimiento, Luo se había soportado solo toda la presión y el dolor. Pero en ese momento, finalmente no pudo contenerse. Las emociones reprimidas durante tanto tiempo finalmente estallaron en ese momento. Ella lloró desconsoladamente. Sus delgados hombros temblaban sin cesar, como si quisiera desahogar toda la tristeza y la añoranza que llevaba dentro. Mientras tanto, afuera de la puerta, Liuli estaba sentada en silencio en su silla de ruedas, observando con sentimientos encontrados a la chica que lloraba. El hombre estaba sentado en la silla de ruedas, mirando en silencio a la chica que llora en la habitación. Julian tiene sentimientos encontrados. Originalmente quería venir y presumirle a Rosie de su cuerpo, que ya se había recuperado lo suficiente para sentarse en una silla de ruedas, pero inesperadamente se topó con el lado frágil de su hermana. Esta hermana, que parece fuerte y capaz de valerse por sí misma, en el fondo de su corazón, en realidad, anhelaba mucho el cariño de su hermano. Sin embargo, Julian no sabía cómo enfrentarse a Rosie. Él decidió darse la vuelta e irse. Él ya había perdido todos los recuerdos relacionados con su hermana. ¿Cómo podía consolar a Rosie en este momento? Rosie, tras calmarse, llamó a Chulba y le pidió que transfiriera los 1.370 millones de la fortuna de Julian. Conviértalo todo en efectivo. Y el día antes de la reunión de lectura, invierta todo el dinero en platino. Zulba, la modista, parece estar en apuros, señorita. Entiendo que prefiera que la propiedad se esfume, a tener que compartirla con sus familiares. Pero ahora el precio del platino sigue cayendo en picado. Nunca lo permitirán. Viendo cómo se pierde todo este dinero. Pero Rosie se muestra inusualmente firme, al ver la expresión seria y resuelta de la chica. Zulba, recuerda de nuevo el encargo de Julian antes de perder la memoria. Haz todo lo que Rosie quiera. Debes apoyarle incondicionalmente. Él baja la cabeza. Una respuesta respetuosa. Lo haré como usted me diga. Rosie miró la luna por la ventana, orando silenciosamente en su corazón. No sé si mi abuelo habrá recibido mi carta. Tiene que volver antes de la reunión de lectura. Los días pasaban. Rosie todavía come con Julian todos los días, y el cuerpo de Julian se recuperó rápidamente. Ya puede caminar lentamente con la ayuda de una muleta. Una semana después, la reunión de lectura de la familia Nolt se llevó a cabo según lo programado. Todos los miembros de la familia se reunieron aquí, mirando el asiento vacío del patriarca, mientras que Meyok se regocija en secreto. Padre, finalmente no regresó. Ya lo ha consultado con sus hermanos. Planean usar la presión familiar para obligar a Rosie a entregar sus bienes. Si el plan sale bien, podrán repartirse las propiedades y expulsar del clan a estos dos hermanos ambiciosos. La puerta se abre lentamente. Rosie, con un vestido rojo, entra en la sala de reuniones. Hizo una presentación impecable de sí misma. Soy Rosie Not. Es mi primera vez en una reunión de este tipo. Espero que me ayuden mucho. Su aplomo sorprendió un poco a Meyok. Esta chica
¿No estará fingiendo ingenuidad para ganar tiempo? No importa qué trucos uses hoy, el resultado no cambiará. Con la reunión en marcha, Melloc fue directo al grano, afirmando que la propiedad que Julián transfirió a Rousi pertenece a toda la familia. Para evitar que Rousi la malgastara por ser tan joven, el dinero debería ser custodiado primero por los mayores de la familia, e invertido, para devolvérselo cuando Rousi sea mayor de edad. Escuchando este discurso tan hipócrita, aunque Rossi ya se lo esperaba, quedó atónito por su desfachatez. Estoy en problemas otra vez. Justo ayer, invertí los 137.000 millones en piedras mágicas. Merloc aún no ha reaccionado. La tía Mónica, que estaba a su lado, ya estaba furiosa. ¿Estás loco? El precio de las piedras mágicas baja cada día. Hace poco, el templo descubrió una enorme mina de loam. Como el loam es más barato y práctico que las piedras mágicas, el mercado de las piedras mágicas ya se ha derrumbado. Los tres hermanos estaban furiosos, insultando a Rossi, llamándolo un imbécil ignorante, convirtiendo 137.000 millones en un montón de chatarra. Pero Rossi se mantuvo calmado. Siempre he enfatizado que invertiría toda mi fortuna donde mi hermano invierta. Simplemente sucedió que ese proyecto era Platinum Seba. Además, ¿por qué se enojan? Eso ni siquiera es vuestro dinero. Melloc, cuyo plan había fracasado, ya no pudo contenerse más. Se levantó de golpe y se dirigió a grandes pasos hacia Rousi. Le agarró del hombro con fuerza. Levantó el brazo para golpearla. En ese instante crucial, un trozo de madera voló repentinamente, impactando con precisión en la cabeza de Melloc. Gritó de dolor, cubriéndose la cabeza. Todos se volvieron hacia la puerta. Ante la mirada atónita de Rossi, Julian hizo una entrada elegante con su bastón. Agitó su tirachinas. Su tono era gélido hacia este tipo. Incluso golpeas a niños tan pequeños. Eres un verdadero sinvergüenza. Resulta que justo ahora, Julian, debido a su lesión, se encontraba ausente de la reunión de lectura, realizando entrenamiento de rehabilitación con ayuda médica. Sin embargo, la escena de Rousi llorando desconsoladamente en su habitación permanecía grabada en su mente. Su hermana, que siempre sonreía ante él, lloraba tan desconsolada a sus espaldas. ¿Es porque olvidaste? ¿Y te sientes mal por él? Zulba tenía una expresión sombría. Ahora mismo, está muy preocupado por Rousi, que está sola en la reunión de lectura. Él sabe que esos parientes interesados en la propiedad nunca dejarán en paz a la señorita. El conde aún no ha regresado. Nadie apoya a la señorita. Además, la noticia de la caída en picado de la inversión en cristales mágicos. Una vez que se corra la voz, las consecuencias serán imprevisibles. Julian también frunció el ceño. Desde que él perdió la partida, Rossi lo acompaña cada día. Al principio, él solo sintió una mayor responsabilidad, pero con el paso del tiempo, cada gesto y sonrisa de Rousi le iban afectando. Cada hermano le hacía sentir el calor y el apoyo familiar. Zulba, vámonos. Zulba y Venian sorprendidos levantan la cabeza. Yo también soy miembro de la familia Norte. Tengo que ir a la reunión de comprensión lectora. Ante la mirada atónita de todos, Liu Lian se acercó a Luo 11 con su bastón. Tomó la mano de Luo 11 y lo llevó de vuelta a su asiento. Lanzó una fría mirada a la multitud. ¿Por qué tanta prisa? Es mi dinero, no el suyo. Incluso si lo pierdo todo, ¿qué tiene que ver con ustedes? Era la primera vez que Merrick veía a Julian después de su fracaso, y se sorprendió. Esta persona, siempre tan cuidadosa con el protocolo, ¿cómo se ha vuelto tan descuidada? Y encima le tiró una onda. Cuando estuvo a punto de enfadarse, Julian intervino con una orden imperial. Julian protegía a Rousi, y advertía a todos que a partir de ese momento, si querían enfadarse, que lo hicieran conmigo, que se centren en mí, que nadie se atreva a tocar a mi hermana, no los perdonaré. La mirada gélida de Julian hizo estremecer a todos, como si él el de antes de su desgracia hubiera regresado. En ese momento, Mónica habló de repente. Quiero añadir otra propuesta. Julian le preguntó a Rousi en voz baja. ¿Quién es esta mujer con cara de maldad? Es nuestra tía. Mónica arremetió directamente contra Julian, acusándolo de llevar un arma a la sala de reuniones sin autorización. Es una grave violación de los principios de la familia. No solo eso, sino que también atacaste a un anciano con un arma. Un pequeño descuido podría haber causado heridas graves. Merloc, al oír esto, inmediatamente la apoyó. Exacto, las reglas son las reglas. Si las rompes, debes ser castigado. Mejor ve a la Villa del Sur y reflexiona durante un mes. Rossi se asustó al instante. En su vida anterior, su hermano se fue de la mansión del conde, y poco después fue asesinado. En esta situación, si abandona la mansión,
No sabe cuándo podría ocurrirle algo. De repente, Julian tomó la mano de Rosie. Aunque no dijo una palabra, calmó al instante los nervios de Rosie. Con su hermano ahí, ella no temía a nada. Pero Mellok aprovechó la situación, e incluso hizo que Rosie fuera con él. Después de todo, son hermanos que se quieren mucho. Aquellos recuerdos. Los miembros de la familia que despreciaban a Julian, también lo acosaron, y exigieron que fuera castigado. Mellok se regodeaba. Ya que todos están de acuerdo con esta experiencia, acéptenla obedientemente. Ante las amenazas de todos, Julian y Rosie estaban aislados y sin ayuda. En ese momento, la puerta fue derribada de golpe. Una voz familiar resonó. Me han decepcionado enormemente. Todos se giraron. Vieron al conde irrumpir furioso. La residencia de la familia Not es un santuario contra la decadencia del templo. Debemos estar siempre preparados para enfrentar cualquier peligro que pueda acecharnos. Y ustedes están haciendo un escándalo por una onda. Incluso la consideran un arma. ¿No se sienten avergonzados? ¿Verdad? Merlock miraba incrédulo a su padre, que se suponía que estaba atrapado por el deslizamiento de tierra. ¿Cómo es posible que hayas regresado tan rápido? El conde Uji lo miraba. ¿Acaso no querías que volviera? Merlock se apresuró a explicar que no era eso. Regresé por mar, en barco. Luego su mirada se posó en Rosie. Sacó un paquete de su pecho y se lo entregó. Acepto tu trato. Gracias, abuelo. Esto es precisamente lo que Rosie le pidió al conde. El brazalete de conchas que trajo. El brazalete de conchas. Fue el primer proyecto sonoro que hizo fortuna al conde. Naturalmente, él seguiría su experiencia anterior, recolectando conchas del mar y la tierra. Y así evitó la zona de Tecpan, donde ocurrieron los deslizamientos de tierra. Regresando antes de tiempo. Hasta ahora, Rosie finalmente sintió que se le quitaba un peso de encima. Él y Julian estaban a salvo. El conde miró a Rosie, y dijo significativamente, esta pulsera me ha costado mucho tiempo valioso. ¿Qué recompensa me vas a dar? ¿Qué me ofreces a cambio? Rosie lo entendió. Su abuelo estaba realmente interesado en la recompensa que le ofreció. Ahora, el templo, como la entidad más influyente del imperio, no solo está por encima de la familia real, sino que incluso las 4 grandes familias tienen dificultades para hacerle frente. Sin embargo, el conde consideraba al templo como su enemigo. La oposición al templo siempre ha puesto a la familia en peligro. Para la prosperidad duradera de la familia, lo que más le importa al conde es, naturalmente, la capacidad de las generaciones futuras para afrontar las crisis. Hace unos días ya le presenté a la familia del duque Fenrir mi propuesta de compromiso. Si el matrimonio se lleva a cabo con éxito, sin duda será de gran ayuda para el abuelo. Pero el conde, al escucharlo, canceló el compromiso directamente. ¿Tú quieres comprometerte? Parezco el tipo de persona que usa el matrimonio de su nieta como moneda de cambio. ¿Basura? ¿Usas esto como precio? Si Julian recupera la memoria, se volverá loca. Tu hermano te quiere tanto, y tú te has vendido así como así. Rosie no esperaba que el conde estuviera tan enfadado. Si no está satisfecho, tengo otras recompensas. En el fondo, solo necesita demostrar que tiene la capacidad de afrontar una crisis. Abuelo, después de recibir mi carta, usted eligió el mar y la tierra. Evitamos el deslizamiento de tierra. Ahorramos mucho tiempo. Como usted dijo, su tiempo es muy valioso. ¿No es esta una recompensa lo suficientemente satisfactoria? Cuando una recompensa no funciona, ofrecer otra inmediatamente según la situación. ¿No es también una forma de improvisación? El conde, tras escuchar, sonrió levemente al principio. Inmediatamente después, rió a carcajadas mirando al cielo. Todos los presentes se quedaron atónitos. El conde miró a Rosie con admiración. Esta Juliana realmente es una persona que esconde sus cartas. Juliana no entendía por qué. Sin embargo, Rosie sintió una alegría en su corazón. Mellok no pudo mantener la calma. Se apresuró a quejarse con el conde, diciéndole que Rosie, por invertir en platino, había perdido los 137.000 millones. Lloyd también aprovechó la oportunidad para echar leña al fuego. Abuelo, Rosie viene del templo. ¿Cómo podemos confiar en sus palabras? Debe ser un perro faldero enviado por el templo para ayudarlos, intencionalmente malgastando el dinero de nuestra familia. Julian no pudo evitar corregirlo con irritación. El dinero no es de la familia, es mío, y lo di voluntariamente a mi pequeño demonio. Lloyd sacó el pequeño trozo de madera que Julian había disparado con la honda. Es muy probable que sea un arma proporcionada por el templo. Julian se quedó completamente sin palabras. Si el templo solo diera armas como tirachinas, hace mucho que habría caído en decadencia. Rosie observa en silencio cómo esta gente lanza calumnias sin reparo.
y por fin entiende por qué su hermano siempre lo escondía tan bien ante un grupo de parientes tan astutos y codiciosos. No puedo imaginar cómo se sintió mi hermano al volver al condado con 19 años. ¿Cómo habrá superado todo esto una sola persona, antes de hacerse fuerte y crecer solo? ¿Cuánto sufrimiento habrá tenido que soportar? Pensando en esto, Rosie se sintió aún más decidida a afianzarse en la mansión del conde. Abuelo, nosotros no tenemos relación alguna con el templo. Mírelo usted mismo y lo comprenderá. Rosie hizo una seña a Loy para que se acercara. Dale el trozo de madera que tienes en la mano a tu abuelo. Moe duda un poco, vacilando en acercarse, pero después de que Rosie lo ridiculiza por ser un cobarde, rápidamente le entrega el pequeño trozo de madera al conde con diligencia, diciendo halagadoramente: abuelo, mira, no se puede confiar en las cosas del templo. Sin embargo, no había terminado de hablar. El conde de repente le agarró la mano y le gritó a un inútil idiota: ¿cómo te atreves a pavonearte frente a mí? El chico sostenía un trozo de madera y fue corriendo a acusar y difamar al conde. Esta es la evidencia de la colusión entre Juliane y Rosie y el templo. ¿Quién diría que al segundo siguiente el conde le regañaría por ser un idiota? Te atreves a pavonearte ante mí, con fibras de aetón. Así que tú eres el que está conectado con el templo. Rosie observaba la escena y sonreía fríamente. Loy, qué completo idiota. Se lo advertí. El abuelo odia el aetón relacionado con el templo, fibrosis biológica y dolor. No esperaba que siguiera sin controlarse. Con solo una pequeña provocación, se olvidó de todo y se abalanzó sobre su abuelo. ¿Quién le hizo enfadar antes? Después de que el conde se calmó, se dio cuenta con agudeza de que esto fue intencionalmente provocado por Luo 11. No puedo evitar admirar una vez más a mi pequeña nieta. El conde hizo un gesto con la mano. Anunció directamente que la propuesta sobre los 137.000 millones de euros quedaba cancelada. Queda prohibido volver a mencionarla. Así que los planes de Meroth y los demás se vinieron completamente abajo. El conde le informó a Rosie: de ahora en adelante, asistirá a los desayunos del supervisor junto con Julian. Participará en los desayunos del supervisor. Rosie estaba eufórico al escuchar eso. Eso significaba que finalmente había obtenido el reconocimiento de su abuelo. Se convertiría oficialmente en miembro de la familia Not. Cuando terminó la reunión, Julian y Rosie acordaron: a partir de ahora, asistiremos juntos a todas las reuniones de lectura. No podía soportar que Rosie, tan pequeña, tuviera que enfrentarse sola a esos parientes codiciosos. Mi dinero, mi niña puede hacer con él lo que quiera. ¿Qué les importa a eso si lo pierde o lo apuesta? Pero no se puede apostar. O acabarás como el padre de mi hermano, que dilapidó la carnicería. Julian se sorprende de que Rosie sepa todo eso. Todo esto me lo contaste tú antes, hermano. Liu Lian se sintió un poco incómodo. No esperaba que, antes de su fracaso, él y Rosie pudieran hablar de todo. Pensó durante mucho tiempo. Intentó hablar con cautela. Antes nunca entendí cómo debería ser una familia armoniosa. Ya que estamos en la misma situación, llevémonos bien de ahora en adelante. No tenemos un buen destino con nuestros padres, así que solo podemos valorarnos mutuamente y apoyarnos. Escuchando estas palabras que le sonaban familiares, Rosie se sintió embargada por la emoción. Aunque Julian había perdido la memoria, pero aún así, en momentos cruciales, se protege a sí mismo. Aunque el de ahora es diferente al de antes, ese cariño no ha cambiado. Rosie se seca las lágrimas de los ojos. Corre rápidamente hacia Julian, quien lo espera. A partir de este momento, vuelve a tener un hermano en quien apoyarse. Ya no está solo en esta lucha. Dentro de la mansión del duque Fenrir, Saced se reclinó débilmente en la silla, mirando fríamente a la mujer que se acercaba. ¿Qué haces aquí, como tu tía? Por supuesto que vengo a elegirte una nueva prometida. Saced se emocionó. El poder mágico en su cuerpo se desató en un instante. Al ver a mujeres como Saxi soportando el dolor con todas sus fuerzas, sonríe con más satisfacción. Mi guapo sobrino, acabas de anunciar tu cuarto divorcio, y ya hay mucha gente proponiéndote matrimonio. Tu tía elegirá una buena pareja para ti, solo tienes que ser obediente, y no anules el compromiso a la ligera. Las afiladas uñas de la mujer le aprisionaban la barbilla a Said. Una amenaza feroz le obligaba a aceptar, debido a las reglas de la familia de Fenrir, el compromiso matrimonial del jefe de familia menor de edad. Necesitaba que se decidiera en consulta con el agente principal y los ancianos, y el prometido, en caso de emergencia, tendría la misma autoridad que el jefe de familia. Como tía de Saced, Elizabeth le buscaba prometidas a Saced, que ya tuvieran hijos adultos. Saced no iba a vivir hasta la adultez, debido a la magia que lo atormentaba.
Así ella podría poner a esos niños como herederos y manipular a toda la familia desde las sombras. Aunque Sacide, como cabeza de familia, tiene derecho a romper el compromiso, pero Isabel estableció en el contrato de matrimonio unas elevadas indemnizaciones por incumplimiento. Si rompe el compromiso, esas indemnizaciones irán a parar a su bolsillo. Su objetivo final es controlar toda la familia. Sin embargo, Sacide nunca permitirá que lo consiga. Puedes organizar la quinta, la sexta y la séptima boda si quieres. Voy a romper todos los compromisos. No dejaré que Daphne caiga en tus manos, incluso si me convierto en el último jefe de la familia. No me importa. Lástima que mi cuerpo, atormentado por el demoníaco durante tanto tiempo, ya no puede soportarlo. Solo puedo soportar en silencio los golpes y el maltrato de mi tía. Esa arrogancia tuya es igual que la de tu difunto padre. Más te valdría haber muerto antes. La mujer soltó fríamente esas palabras y se marchó. Saxide apretó los dientes e intentó levantarse. No podía rendirse. Todavía tenía que proteger a la bestia guardiana de la familia. No se puede confiar en nadie de esta casa. Solo puede confiar en sí mismo. Mirando las fotos de sus padres, ya fallecidos, Saxide muestra una rara fragilidad. Papá, mamá, realmente los extraño mucho. Rosie sale de la sala de reuniones. No deja de pensar en la oposición de su abuelo a su compromiso con la familia del duque de Dafenry. El tiempo apremia. Además de mí, debe haber mucha gente que vaya a pedir su mano. Tassidelic quedó huérfano a temprana edad, y se convirtió en el cabeza de familia siendo muy joven, pero ahora, su tía, quien tiene el poder real, está negociando con su matrimonio, para su propio beneficio. Luo 11 está ansiosa. Deseaba ir a rescatar a Tassidelic inmediatamente, pero las cartas que tenía en la mano no eran suficientes. Tassidelic, resiste un poco más. Pronto iré a buscarte. En ese momento, un alboroto interrumpió sus pensamientos. Vio a Luoji insultando a gritos a un niño. Inútil. Estoy muy decepcionado. Solo sabes quedarte ahí parado. Las cosas llegaron a este punto porque no dijiste nada. Julian le preguntó a Rousi quién era. Rousi inmediatamente le explicó. Su abuelo materno tuvo 4 hijos. El tío abuelo Melok, el tío abuelo Pilid, y también su madre, Valía, e Monica. El que está insultando es Boy, el hijo del tío mayor. Y el que está siendo insultado es Idan, el hijo del segundo tío. Boy seguía gritando cada vez más fuerte, insultando a Julian y a Rosie. También le reprochó a Idan que debería ofrecerse a manejar la onda por su padre. Así quizás se pueda castigar a Julian. Dicho esto, incluso llegó a las manos, viendo a Idan callarse y recibir la paliza tranquilamente. Rosie supuso que no era la primera vez que lo maltrataban. Entonces, de repente se dio cuenta de que el estado emocional de Julian no era normal. Julian, con una edad mental de 17 años, se encontraba en plena efervescencia juvenil. Cuando se encuentra con este tipo de tonterías de intimidar a los débiles, su sentido de la justicia explota. Le entran ganas de abalanzarse y matar a alguien directamente. Luo 11 se da cuenta de que es peligroso, y rápidamente le pide a Julian que se calme, diciendo que él se encargará de esto. Deja la pulsera de conchas que tiene en la mano a un lado, y se planta delante de Ethan de un paso. Desahógate contigo mismo si tienes alguna queja. Deja de molestar a los inocentes. Lois se quedó atónito por un momento, sin sentir en absoluto que hubiera hecho algo malo. ¿Molestar? Solo estábamos jugando. Este es un lugar donde solo los fuertes sobreviven. Ethan, dime tú mismo si te estoy molestando. ¿Sigues jugando conmigo? Ethan, que había estado en silencio hasta entonces, finalmente levantó la cabeza. Bueno, si digo algo, no te enfadarás. No mostró ni la más mínima señal de miedo o cobardía. Por el contrario, su estado emocional era excepcionalmente estable. Su indiferencia enfureció a Lloyd de inmediato. Rosie lo detuvo rápidamente. ¿No acabas de decir que solo los fuertes sobreviven? ¿Por qué no te diviertes con mi hermano? Viendo a Jolie irradiando baja presión, Anchao se acercó solo. Luoji se acobardó al instante, tartamudeó algunas palabras duras, y luego se escabulló avergonzado. Luo 11 miró a su hermano con satisfacción. No es de extrañar que el abuelo salte a sus propios hijos. El hombre reconocido directamente como heredero, se giró para mirar a Ethan. Pensó que él también sentiría admiración por Julian. Sin embargo, Ethan simplemente se disculpó con un tono indiferente. Como era de esperar, hay que recurrir a la violencia. Aunque la violencia no resuelve el problema de raíz, es el método más adecuado en este momento. Rosie observa a Ethan, quien mantiene una actitud emocionalmente estable. En verdad, este chico es un poco anormal. Según sus recuerdos de su vida anterior, Rosie sabe que, aunque el Ethan que tiene delante
Es solo un joven delgado y fácil de intimidar. En un futuro próximo, se convertirá en el mago más poderoso del imperio. ¿Quién hubiera imaginado? Gay Darnor, el mago más poderoso en la historia del imperio. De niño, fue el miembro más invisible de su familia. Su madre murió después de dar a luz. Su padre, un mujeriego y vividor, nunca estaba en casa. Solo, y Darn se encerró en su habitación. Y se convirtió en un bicho raro que solo leía libros de magia. Tenía que soportar el acoso de Tam Geleoi de vez en cuando. Con el tiempo, Ethan se volvió cada vez más silencioso. Y su personalidad se volvió cada vez más extraña. Finalmente, a los 15 años, dejó la mansión del conde y se dirigió a la Torre Mágica. Allí demostró un talento mágico extremadamente fuerte. En pocos años, se convirtió en el más destacado del imperio. Mago desde que entró en la Torre Mágica. Una vez que se cortó el contacto con su familia, nunca más se preocupó por los asuntos de los Notberg. Aunque Rosie e Ethan no se conocían bien, no podían soportar verlo ser maltratado. Rosie le preguntó si Lois solía golpearlo y regañarlo. Ethan, con expresión indiferente, respondió: desde pequeño ha sido así. Todos lo sabían, excepto su abuelo. Rosie se sorprendió un poco. ¿También lo sabe el hermano Julian? Por supuesto que lo sabe. No importa cuánto me golpeen. A esa persona no le importa en absoluto. Ethan lo dice con mucha calma. La última vez que Boe me dejó lleno de heridas. Ni siquiera me miró. Simplemente se fue silbando. Aún llevo el regalo que te quería dar. Ahora no solo Rosie, ni el propio Julian puede creerlo. Su yo del pasado. ¿Era realmente una persona tan fría? Ethan, por raro que parezca, muestra su asombro. Julian Note. Siempre fue un despreciable que solo se preocupaba por su hermana. Pisoteando a los demás. Este tipo despiadado que aún no es heredero. ¿Qué se puede esperar de él que venga aquí, después de ser maltratado por sus parientes, para vencer a los demonios? Tomó un camino más terrible que el de los demonios. Pero después de un cambio de estilo, escuché que perdió la memoria y se convirtió en un adolescente rebelde. Su carácter también parece haber cambiado un poco. Rosie no se lo esperaba, que Julian, el hermano perfecto para él, tuviera un carácter tan deplorable en el pasado. Tras un análisis exhaustivo, Ethan llegó a la conclusión de que, parece que Julian cambió su carácter, a cambio de perder su memoria. Justo entonces, en cuanto se dio cuenta de algo, señaló el suelo no muy lejos de allí, mostrando una expresión de pánico por primera vez. Parece que le ha pasado algo a Rosie. Se vio que el brazalete de conchas que el conde le había regalado a Rosie, se había roto en 1000 pedazos, sin que nadie se diera cuenta. Rosie corrió rápidamente a comprobarlo. Lo puse a un lado a propósito para que no se dañara. ¿Cómo es que se rompió de repente, una vez que se sienta inseguro? Esto es algo que el abuelo hizo con cuidado. Que se haya roto tan rápido, podría malinterpretarlo, y pensar que Rosie fue demasiado descuidada. Rosie entiende lo que quiere decir. Si mi abuelo lo supiera, seguro que no estaría contento. En cuanto siento algo de culpa, todo esto es por mi culpa. Las cosas han llegado a este punto por mi culpa. Pero no fue ese tipo, Lloyd, el que lo hizo. Solo él sería capaz de hacer algo tan despreciable, ¿verdad? Las palabras de Julian le recordaron a Rosie. Recordó la dirección en la que Lloyd se fue. De hecho, pasó por aquí. Si el culpable es él, seguro que correrá a contárselo a su abuelo, para echar leña al fuego y crear problemas. Pero no hay pruebas. Incluso podría darle la vuelta, y decir que lo rompí yo, y luego culparle a él. Julian le dice a Rosie que no se preocupe. Ese tipo no debe de estar lejos. Si lo atrapamos y lo golpeamos, seguro que confiesa todo. Rosie se quedó sin palabras. ¿Qué clase de solución de matones es esa? Julian levantó el pie para perseguirlo, pero Ethan lo detuvo. Ese es el patio trasero. El tío abuelo Merlock siempre que se encuentra con problemas. Todos allí beben y hacen el tonto borrachos. Seguro que hoy está allí otra vez. Así que Lloyd definitivamente no irá allí a buscarse problemas. Julian tuvo otra idea. Merlock. El tipo que acababa de querer golpear a Rosie. ¿Qué tal si también lo golpeamos para desahogarnos? Rosie agarró el bastón de Julian. Hermano, no hagas ese tipo de locura de tío. Ya se me ha ocurrido una buena idea. Rosie se acercó con calma a Ethan y le consoló. No te culpes. Los que han cometido un error son otros. Lo que debemos hacer es devolverles el doble. Esperemos con ansias el desayuno de mañana. A la mañana siguiente, Rosie se preparó con antelación. Es la primera vez que asiste a un desayuno, como miembro de la familia. Naturalmente, quería estar bien preparado, pero al salir, vio a Itami esperándole. Rosie se sorprendió un poco. ¿Acaso vas a venir conmigo? Itami extendió la mano hacia Rosie, una sonrisa significativa.
Desde ayer, estamos en el mismo barco. Loy no se atreve a meterse conmigo delante de Julian, y yo estoy contigo, y tú con Julian, así que no se atreverá a intimidarme fácilmente. Rosie no lo entendía. Entonces, ¿por qué no directamente? ¿No podrías quedarte con el hermano Julian? No, Julian está muy volátil ahora, tiene un ego muy fuerte. Estar con un adolescente rebelde y temperamental como él es agotador. Hizo una pausa y añadió, por supuesto, prefiero quedarme contigo. No es en absoluto porque seas la primera persona que me ayuda, tampoco es porque seas muy guapa y tengas una sonrisa encantadora, mucho menos es porque seas muy inteligente tramando planes, o porque tu tono burlón sea divertido. Rosie se rió con sus palabras. Lo sé, de ahora en adelante, quédate a mi lado. La sonrisa de la chica hizo que Ethan se sonrojara. Mientras caminaban, ambos lo planearon. Decidieron montar un espectáculo en el desayuno. Era la primera vez que la chica desayunaba con la familia, y pasó todo el tiempo nerviosa, vigilando a su madre. Estaba constantemente en guardia contra las malvadas trampas que sus parientes pudieran tenderle. En ese momento, el conde empezó a hacer cuentas, reprochándoselo a sus 3 hijos uno tras otro. Uno fue descuidado y engañado, usando fondos del negocio para tapar agujeros. Otro expandió el negocio descuidadamente, lo que provocó la acumulación de deudas. Otro compró joyas compulsivamente, lo que llevó a la quiebra del negocio. El conde rechinaba los dientes de rabia. Si no tenéis cabeza, no seáis codiciosos. Si no tenéis capacidad, no seáis extravagantes. Los 3, arreglad todo y volved a la normalidad inmediatamente. Ahora Rosie finalmente sabe por qué su abuelo designó a Liam como heredero. Sus 3 hijos solo saben derrochar, pero Meloque no se da por vencido. Pregunta qué pasará con la posición del heredero, ahora que el conde Julian está herido y ha perdido la memoria. ¿Y a mí qué me importa? De todas formas, con esa actitud, es imposible que seáis herederos. Si queréis ser reconocidos, tenéis que demostrarlo. El conde suspira impotente. ¿Por qué ninguno de vosotros es fiable? En ese momento, el conde mira de repente a Rosie. Con cariño, le pide que se mude al edificio principal. Y le da, solo después de la habitación del conde, le dieron la habitación Flora. También era la habitación donde solía vivir la madre de Rosie. Rosie aceptó encantada, agradeciendo alegremente el arreglo de su abuelo. Fue entonces cuando el siempre silencioso Boy de repente atacó a Rosie. ¿Por qué no llevas la pulsera que te regaló el abuelo ayer? Pensé que la valorabas mucho. Rosie comprendió al instante. Claro que tú rompiste la pulsera a propósito, mocoso. Meloque echó más leña al fuego. ¿Tan rápido se ha roto? Era una pulsera hecha a mano por tu bisabuelo. ¿Cómo puedes ser tan descuidado? Rosie estaba a punto de explicar, cuando el conde intervino. Solo es una pulsera. No soy una persona que se anda con pequeñeces. Pero Meloque insiste, padre. No era una pulsera cualquiera. Se atrevió a destruir el primer objeto que usted le regaló. ¿Debería estar confinado a sus habitaciones durante unos días? Como mínimo. Rosie pregunta, ¿de verdad va a hacer eso, señor? Por supuesto. Entonces, Rosie, de repente, pone una expresión de inocencia. Pero tío, ¿acaso no recuerda lo de ayer? Meroc puso cara de desconcierto. ¿Qué quieres decir? Rosie parecía estar en un aprieto. En realidad no quería volver a mencionarlo, pero tío insiste tanto. El brazalete de conchas que me regaló el abuelo, sí que está roto, porque ayer me encontré con mi tío borracho en el patio trasero, y me arrebató directamente la pulsera. La pisoteó sin piedad. La pulsera se rompió en pedazos. Melork se enfureció al escuchar esto. Señaló a Rosie y le gritó furiosamente, imposible. ¿Cómo te atreves a calumniar a mi padre? Está mintiendo. Seguro que lo aprendió en el templo. Puedo dar fe de estas malas costumbres de él. Ethan levantó la mano de repente, lo vi con mis propios ojos. Fue el tío Meloque quien, borracho, aplastó ese brazalete. Ethan describe con todo detalle lo que pasó ayer. Rosie siempre ha vivido en la casa de campo. No sabía que al tío Meloque le gustaba beber en el patio trasero. Si no hubiera intervenido yo, Rosie seguramente habría recibido una paliza de su tío, y después de que Rosie se salvara, para mostrar su gratitud, dijo que de ahora en adelante, yo sería su hermano favorito. Rosie y Julian se quedaron sin palabras. Eso no estaba en nuestro plan. No te inventes cosas. Meloque, furioso, empezó a gritar que era una completa tontería. Solo porque ayer estaba borracho y no lo recuerdo. Así que me acusan tan descaradamente, si es una acusación falsa o no. Solo hay que investigarlo. Revisen el césped del patio trasero y las suelas de los zapatos. Ya está. ¿Hay fragmentos de concha o no?
viendo a Rossi tan seguro de sí mismo. De repente, Meloque sintió un escalofrío de culpa. ¿No será que yo mismo lo rompí? El conde ordenó a alguien que investigara. Rossi se alegró en secreto. Finalmente mordió el anzuelo. Resulta que ayer Rossi y Gidan entraron al patio trasero, y efectivamente vieron a Meloque, borracho, causando alboroto. Ellos esparcieron los fragmentos de la pulsera en el suelo. Meloc, borracho, pisó uno. Tras la investigación, se descubrieron restos de conchas en el suelo del jardín y en la suela de sus zapatos. Ahora hay pruebas materiales y testimoniales. Meloc no puede explicarse ni aunque tenga 1000 bocas. Furioso, acusó a Rossi de tenderle una trampa deliberadamente. Rossi, sin embargo, dijo que tenía delirios de persecución. En realidad, si Loy no lo hubiera señalado, yo no quería volver a mencionar este asunto. Ahora sí que me he buscado un problema. No me provoquéis sin motivo. No podéis vencerme. El conde solo sentía vergüenza al observar esta farsa. Confina a Melloc durante una semana para que reflexione. Melloc no podía creer que su padre realmente fuera a castigarlo por una pulsera. El conde tenía una expresión de profunda decepción. No te castigo por la pulsera, sino por tu lamentable estado. Si hay una próxima vez, no volverás a beber nunca más. Esta vez, Melloc se calmó por completo. En ese momento, el conde le avisó a Rossi que fuera a verlo a su estudio a la hora del almuerzo. Anoche llegó un mensaje del ducado de Daifenlier. Te han incluido en la lista de candidatos para el matrimonio. La inesperada noticia llenó de alegría a Rossi. Finalmente podría ver a Saxi, pero su malvado cuñado mayor fue el primero en oponerse. Se burló diciendo que la casa del duque de Daifenlier había caído en decadencia, y que una unión con ellos no reportaría ningún beneficio a la familia. El conde, al escucharlo, se enfureció. ¿Crees que estoy negociando? Que por un supuesto beneficio dejaría que mi nieta de tan solo 12 años se comprometiera. El tío Philip también intentó convencer al conde. Si nos aliamos con los Davinril para contrarrestar el poder del templo, el precio a pagar es demasiado alto. Rousey todavía lleva la sangre del templo en sus venas. Me temo que no es apropiado involucrarlo. El conde soltó una risa fría. ¿Acaso Rousey no lleva mi sangre? Detesto el templo, no a este niño inocente. De ahora en adelante, nadie volverá a discriminar a Rossi por su linaje. Rossi se quedó atónito. No me esperaba que el abuelo lo defendiera tanto. Sin embargo, Mónica intervino inmediatamente. Dijo que Rossi todavía era demasiado joven, que no era lo suficientemente maduro, que comprometerse ahora apresuradamente y anunciar públicamente su identidad probablemente no sería bien recibido. Mónica se burló con desdén, solo porque Julian, desilusionada, mencionó algo al pasar. Cuando invirtió en Mohin, tiró todos sus bienes ahí. Perdió 137.000 millones en vano. Una tonta que no ha intentado ni entiende de inversiones. ¿Cómo puede comprometerse con la familia del duque de Fenriel? Una posición incompatible solo hará que la gente se burle. Mónica seguía menospreciando a Rossi sin parar, sin darse cuenta de nada. Todos los demás estaban absortos con el periódico que acababan de traer, y al ver que nadie le prestaba atención, Mónica finalmente se dio cuenta de algo. El titular principal decía: fracasa la explotación de la mina LOM. La producción no alcanza ni el 1% de lo previsto. El precio del platino se dispara. Los 137.000 millones invertidos por Rossi, ahora las ganancias se han multiplicado por decenas. En el desayuno, discutir el contenido del periódico. Siempre ha sido una tradición en la casa del conde de Notebom. Conde, aprovechará esto para poner a prueba el conocimiento y la sabiduría de los miembros de la familia. Antes, incluso Julian se quejaba en secreto con Rossi. Cada desayuno de negocios me pone tan nervioso que no puedo comer. Sin embargo, en este momento, Julian se ríe a carcajadas leyendo el periódico. Soy un genio. Predije el aumento de precio de Magic Crystal con tanta anticipación. Este maldito talento, realmente no sé qué hacer con él. Rossi está algo frustrado. Claramente mentí para evitar sospechas. Dije que era Julian quien iba a invertir en Mohin. No pensé que se lo tomaría en serio. Julian no ocultó su virtud. Ignorando las caras sombrías de los demás, se pavoneó salvajemente. Alguien tan excelente como yo, por supuesto que no pueden controlarme. ¿Por qué no dicen nada? ¿No estabas dando órdenes a mi pequeña diablilla, y ahora te quedas callada? Julian, quédate después del desayuno. Las frías palabras del conde finalmente silenciaron a Julian. Con esa cara tan dura, tengo que confirmarlo yo mismo en el comedor. ¿Cuántos recuerdos has perdido exactamente? Ante el regaño del conde, Julian responde con agudeza, mientras que Rossi está lleno de alegría. Finalmente tiene dinero. Finalmente puede ir a rescatar a Sacide.
le entrega un plan de gestión patrimonial a Sulba, y le encarga que gestione las ganancias obtenidas por la inversión en Kim Seok. De los 1.500 millones, se devolverán a Julián. Al mismo tiempo, le pidió a Chulba que le entregara una carta al señor Mota, pidiéndole que se encargara de otra parte de la propiedad. El resto del dinero requiere una serie de operaciones complejas. Hay mucho que hacer. Se lo agradezco, señorita Chulba. De nada. Estoy preocupado porque últimamente no tengo nada que hacer. Desde que el joven maestro Julian perdió la memoria, he estado mucho más tranquilo. Ahora estoy considerando si presentaré mi renuncia el próximo mes. ¿O no? Rossi se quedó atónito al escuchar eso. ¿Vas a renunciar? Debido a que el trabajo es demasiado tranquilo, el hombre incluso ha tenido la idea de renunciar. Una vida tranquila y relajada no es para mí. Solo esforzándome en el trabajo. Me siento feliz. Rossi se quedó estupefacto. ¿Qué es esta elección? La conciencia de un trabajador. Rossi intentó retener a Chulba, pero él se negó con firmeza. Esta es una promesa que hice con Julian. Cuando volvió a la mansión del conde, no tenía a nadie en quien confiar, así que me pidió que fuera su ayudante. Cuando madurara lo suficiente, volveríamos a nuestra antigua amistad. Rossi parecía pensativo. ¿Y si el hermano recupera la memoria y te invita a trabajar juntos de nuevo? Me niego. Sulba no pudo evitar quejarse frenéticamente. Si recupera la memoria, definitivamente me matará por el asunto del sello del documento de compromiso. Así que, señorita Rossi, usted me ha asignado tanto trabajo, que me ha hecho sentir una felicidad largamente olvidada. Si necesita algo más, por favor, dígamelo en cualquier momento. Al ver que Sulba estaba decidida a ceder, Rossi tuvo una idea. Cuando renuncies, ¿puedo recomendarte un nuevo trabajo? Pronto será la hora del almuerzo. Rossi, siguiendo las instrucciones de su abuelo, fue al estudio. Allí supo por su criado la conversación entre su abuelo y Julián. Habían estado hablando desde la mañana. Rossi se sintió muy aliviada. Parece que el abuelo y el nieto se llevan muy bien. ¿Quién sabe? Ambos tienen rostros sombríos. Están tensos. Obviamente, ya están discutiendo acaloradamente. Efectivamente, al abuelo no le gusta el rebelde Julian. Al ver a Rossi, el conde inmediatamente pone una expresión amable. Llamadle para que venga. Liu Lian tampoco se queda atrás. Ahí viene el mocoso, usando tus cortitas piernecitas para venir hasta aquí. Ha sido duro, ¿verdad? Rossi está desconcertado por la repentina efusividad. Ven a sentarte a mi lado. Los dos palmean a la vez el asiento a su lado. Liu Lian toma la delantera. Rossi quiere sentarse a mi lado. Mis modales en la mesa no son lo suficientemente buenos. Necesito su guía. El conde se ríe con sarcasmo. ¿Tan pronto olvidaste las maneras que aprendiste? Entonces, ¿por qué no comes lo que quieras? Ninguno de los dos cede. La discusión le causa dolor de cabeza a Rossi. En ese momento, el conde usó el capullo asesino y Rossi se sentó a mi lado. Te traje un regalo. Tan pronto como escuchó sobre el regalo, Rossi caminó hacia el conde. Lo siento, hermano, espero que sepas que algunas cosas no se pueden resolver con buenas relaciones. El conde sacó un costoso collar de perlas y se lo dio a Rossi. Los ojos de Rousi brillaron de inmediato. Si quieres un regalo, incluso montado a caballo, debe ser una perla. ¿Qué son las conchas? El conde es rico y poderoso. De paso, educa a Rousi. Debe luchar por cosas más valiosas. Pero realmente me encantaba ese brazalete de conchas. Lástima que se rompió. El conde le dijo que no se preocupara. No era nada valioso, en realidad. Tampoco me interesa. Rossi comprendió. Iba a devolverle el favor con una pulsera que yo mismo había hecho. Pero si no le interesa, no hace falta. El conde se quedó sin palabras. Vaya chico, ¿por qué eres tan implacable? Lo que se debe dar, se debe dar. Lo siento, abuelo. En el futuro, me esforzaré por comprender sus indirectas. En la cena, el conde propuso encontrar tutores para Julián en todas las materias, para que reciba una educación básica, y lo consoló diciéndole que no se preocupara, que todo llegaría con el tiempo. El conde es muy tolerante, ahora con este mocoso que no sabe nada. Pero Julian tiene una expresión confiada y no tiene prisa. Después de todo, no sé nada ahora. Solo confiando en el talento puedo predecir el aumento de los espíritus mágicos. Definitivamente seré aún mejor en el futuro. Rousi no pudo evitar cubrirse la frente y contenerse. Asusté a mi tonto hermano. El conde obviamente estaba enojado por la arrogancia de Julian. Aún te falta mucho. Te pregunto por qué sellaste el documento de compromiso. ¿Estás loco? Cuando recuperes la memoria, ¿te cortarás tú mismo la mano que selló? Rousi vio esto y rápidamente explicó que no era culpa de su hermano.
Él mismo lo hizo mientras su hermano no estaba despierto. Julián, con la capucha puesta, tenía una expresión seria. Rosy se comprometió con la familia del duque para obtener tu aprobación. Eso es por lo que se comprometió con la familia del duque. La tensión volvió a aumentar. Parecía que los dos iban a discutir de nuevo. Rosy se apresuró a detenerlos. De verdad quiero casarme con el duque d'Avinril. He decidido que él es el indicado. Cuando sea mayor, me casaré con él. Al oír eso, ambos se inquietaron. No lo entendían. Rosy, ¿por qué quieres comprometerte con alguien a quien nunca has visto? ¿Casarte? Las propiedades del duque han sido usurpadas por sus parientes. Ahora ni siquiera tienen más dinero que nosotros. Niño, aunque haya perdido la memoria, sigo siendo un genio. Si quieres encontrar un respaldo, puedes esperarme. Definitivamente te protegeré. Rosy no puede explicarlo. No puede decirle sobre sí mismo. Antes de viajar en el tiempo, ¿verdad? Entonces solo hay una razón. Antes vi su foto en el periódico, y me pareció guapísimo. Así que solo me casaré con él. Tengo que conseguirlo. El conde y Julián quedaron petrificados, e intentaron disuadir a Roucy de esa idea. Pero Roucy no solo no les hizo caso, sino que además fue a visitar al duque de Dauphinville, Alemania Occidental, a la mañana siguiente. Rosy ya estaba listo para partir. Julián lo siguió hasta el carruaje, insistiendo en ir a encontrarse con ese chico. Rosy la rechazó con el pretexto de que tenía clase. Julián intentó retenerlo con fuerza. ¿No te gustan los chicos guapos? Mira a tu hermano, yo también puedo serlo. Roucy le dio unas palmaditas en la espalda a modo de consuelo. Después de leer los libros que mi hermano y mi abuelo me regalaron, me sentí profundamente conmovido. He decidido intentarlo. Superar los peligros de la idea de que la belleza y la justicia lo son todo. Convertirme en un niño que valora el interior. Julián se quedó sin palabras. Solo pudo ver cómo Roucy subía al carruaje. Adiós, hermano. Voy a por el chico guapo. Julián lo seguía cojeando y gritando hacia el carruaje. Mocoso, sé razonable. Ese chico seguramente solo sale bien en las fotos. En el carruaje que se alejaba, Rosy le preguntó a Chulba, que lo acompañaba. ¿Hermano ha aceptado tu renuncia? Julián no solo aceptó de buena gana, sino que se alegró mucho de poder volver a ser amigo. El asunto que me encargó está casi resuelto. Todo va según lo previsto. Mientras Rosy y Chulba conversaban, y también estaba a un lado con un cuaderno de notas. Julián le había pedido que vigilar cada movimiento de Rosy, y registrar y reportar todo el proceso. Rosy simplemente lo dejó pasar. 9:01 de la mañana. La operación ha sido expuesta, pero como no hubo reproches, continuó registrando. Cuando el grupo llegó a la mansión del duque d'Avinril, el mayordomo, que ya había recibido la noticia, salió a recibirlos. Le pidió a Rosy que esperara afuera, porque el patriarca, el representante y los ancianos están reunidos para decidir el compromiso de Sacide, mientras que Sacide en persona no puede venir a recibirlo físicamente. El discurso inicial pretende que Roucy se retire, pero debido a la identidad de Roucy, no es adecuado echarla directamente. Roucy finge ingenuidad y no entiende sus indirectas. El mayordomo, resignado, no tuvo más remedio que hacerlos pasar. Apenas llegaron a la puerta de la sala de reuniones, oyeron las voces de unas mujeres discutiendo. ¿De verdad habéis elegido a Rosy? No, ¿qué demonios estáis haciendo? Aparte de Rosy, los demás son puro entretenimiento. Rosy ignoró las objeciones. Entró sola, abriendo la puerta. Hola a todos, soy Rosy Not. Aunque no quise escuchar a escondidas. Ahora soy la prometida del joven maestro Saxi, ¿cierto? Al ver a la chica entrar de repente, Isabel se enfadó y golpeó la mesa. ¿Cuánto dinero habéis recibido del conde de Norten, exactamente, para elegir a esta chica como prometida? Rosy esbozó una sonrisa en sus labios. Por supuesto, mucho más de lo que tú ofreciste. Isabel intentó sobornar a los senadores con dinero, para elegir a la prometida que ella deseaba. Así que Rosy ofreció directamente 100 veces más. Los senadores, naturalmente, obedecieron las órdenes de Rosy. Ahora que el precio de la piedra de afilar se ha disparado, Rosy tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él. Elizabeth se dirigió furiosa hacia Rosy, pero Chulba la detuvo. Señora, no sé por qué tiene tiempo libre para estar aquí. Mire esta foto. ¿Conoce a la persona que aparece? Elizabeth se quedó mirando fijamente. En la foto, una pareja estaba abrazándose cariñosamente. Y ese hombre era su marido. Elizabeth se sintió como si la hubieran golpeado. La habían engañado. Resulta que Chulba, siguiendo las instrucciones de Rosy, había estado investigando en secreto. Por fin hemos encontrado su punto débil. Usted se ha esforzado tanto aquí para ganar dinero. ¿Y el resultado?
¿Es que su marido lo usa para salir con otras mujeres? Las palabras de Rosie fueron un golpe bajo. Isabel no pudo aceptarlo de inmediato. Se fue desolada y con la mirada perdida. Ida lo registró en silencio. 14:40 de la tarde. Rosie despidió a una mujer extremadamente desagradable. No pudo evitar suspirar. La forma en que Rosie utiliza el soborno y las relaciones extramaritales para tratar con la gente es exactamente igual a la del antiguo Julián. Rosie pidió una audiencia con Sacide. El mayordomo intentó excusarse de nuevo. A partir de hoy, soy la prometida de Sacide. He oído que en situaciones de emergencia, la prometida recibe los mismos derechos que los familiares directos. Como Rosie está tan firme en su decisión, el mayordomo no tuvo más remedio que llevarlos. Llegaron a la habitación de Sacide. Idan, que la seguía, también sentía mucha curiosidad. Julian dice que este joven solo sale bien en las fotos. En persona no es gran cosa. ¿Será verdad o mentira? Sin embargo, con solo una mirada, Idan escribió rápidamente Julian en su cuaderno. Tus esperanzas se han desvanecido. ¿Quién demonios le tomó esa foto tan fea? Este tipo es tan guapo que deslumbra.